con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, a quien saludo por cierto con mucho afecto. Buenas noches desde el confinamiento, Carlos, adelante. Buenas noches, todavía confinados. Carlos, tenemos un poco de deficiencia en la recepción de tu sonido. Vamos a tratar de ver si lo podemos mejorar, porque sí es importante que nos ayudes a analizar estas medidas que se están anunciando de los nuevos niveles para llegar a la nueva realidad que decíamos un poco en son de broma, citando algún clásico que hoy leí en la prensa. Parece que el futuro ya no será como antes. En efecto, Pepe, el futuro ya no va a ser como antes. Y a mí lo que me sorprende es que con todo este tiempo que tuvo el gobierno para empezar a planear cuál era la estrategia ideal para irnos liberando del confinamiento, pues no parecen tenerlo claro. Por un lado está la presión en Estados Unidos de abrir al mismo ritmo que abrirían ellos mismos están en su confusión, y por el otro lado está pues toda la presión que hay de los gobernadores que tienen realidades distintas, preocupaciones distintas y estrategias distintas. Y el gobierno, si en algún ámbito tendría que ejercer la centralización en la toma de decisiones, es en esta, porque necesitamos coordinarnos muy bien, pues porque los estados están íntimamente relacionados y no puede ir uno por su lado y otro por el otro. El otro tema que me preocupa, Pepe, es que el subsecretario López-Gatell nos dice que estamos en la etapa más grave, nos lo viene diciendo desde hace algunas semanas, y sin embargo no está claro cuáles van a ser los mecanismos para ir evaluando si cuando vamos abriendo rápida y prontamente cerrar nuevamente en aquellos sectores o en aquellos lugares donde rebota el virus, porque estamos viendo en muchos países que los rebotes son prontos y rápidos. En Chile, que empezaron a abrir, tuvieron que cerrar y declarar prácticamente un toque de queda en Santiago de Chile, porque la situación se estaba saliendo de control muy rápido. No veo, Pepe, una estrategia de ampliar el número de pruebas y por ello poder tener como más finura a la hora de tomar las decisiones. Ciertamente hay discrepancia entre gobernadores de distintas entidades y ponemos el ejemplo de Aguascalientes, que es una entidad que alberga un importante sector de la industria automotriz, una importante parte de ese sector, pero también Puebla, con la planta Volkswagen y la planta Audi. Digamos, Puebla, la llave, el motor de Puebla económicamente es la Volkswagen, donde dependen 15,000 trabajadores directos y no sé cuántos más de manera indirecta. Caray, y en Puebla la situación es dramática por el tipo de contagios que se dan, y en cambio en Aguascalientes está mucho más serena la cosa. Aguascalientes podía haber abierto, sin embargo Puebla no puede abrir, o qué te digo del estado de Morelos, donde también hay representación de la industria automotriz y otros estados. Hay mucha en este momento disonancia y quizá por esa razón se pospuso por decisión del Consejo de Salubridad General que la apertura de estas actividades llamadas esenciales, ya están incorporadas como esenciales, sea no el 18, no el próximo lunes, sino hasta el día 1 de junio, lo cual ha provocado, por supuesto, un entripado brutal allá con los socios estadounidenses. Hay riesgo en México, dice la CONCAMIN, por ejemplo, hay riesgo de que nuestros socios estadounidenses comiencen a buscar otros proveedores de las partes que ellos necesitan para seguir adelante con su industria. Eso es grave. Es muy grave, Pepe, y sobre todo porque esta definición de esencial ha sido desde el principio bastante extraña, ya lo hemos comentado tú y yo. Se está construyendo una refinería que no tiene urgencia y ahí sí están corriendo todos los riesgos los trabajadores de la refinería y no estamos siendo capaces de mantener una fuente de riqueza para la sociedad y para el propio gobierno, como es la producción de cervezas, que se mantiene cerrada. Entonces, como yo creo que son dos temas aquí, Pepe. ¿Qué es lo esencial? Que hoy sigue abierto lo esencial, y cuáles son los ritmos que debemos de abrir de aquello que no es esencial, pero que puede ser algunas cosas más importantes que lo otro. Y yo no veo que haya una estrategia muy claramente definida y no veo el diálogo que se tendría que tener entre la parte de salud y la parte de economía. Salud, su tentación y tendencia normal, y la comprendo, es pues
minimizar los riesgos sanitarios, pero por el lado de economía hay también un problema de pues, dificultad para muchos de obtener su ingreso, de riesgo de quiebras, de que la caída económica sea más fuerte y por tanto genere toda una serie de daños. Entonces ese balance requiere un trabajo fino de coordinación entre las partes y el decreto del diario oficial al que hacías mención, que lo meten y lo retiran, pues tiene que ver con un proceso bastante caótico de toma de decisiones, Pepe. Carlos, muchas gracias por tu comentario, tu análisis, como siempre. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Fuerte para ti, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.